Amigos de la oración. Amén. Seguro que esta enseñanza va a producir en nosotros un gran aprendizaje. Los días jueves estamos destinándolos al tema de la oración, y no es que le hacemos culto a la oración. El culto es a nuestro Dios Todopoderoso. Pero el mismo Señor Jesucristo nos pidió siempre que oremos. Aleluya. Y si Él nos pidió que oremos, es porque la oración es fundamental para mantener una relación con Dios saludable. Amén. Así como comprendemos qué es la oración, el enemigo está interesado en destruir la buena práctica de la oración. Los enemigos de la oración, eso es lo que vamos a estudiar. Los enemigos de la oración, escribe el concepto, ¿qué se trata los enemigos de la oración? Son obstáculos. Amén. Los enemigos de la oración son obstáculos de 4 tipos: espirituales, emocionales, mentales y físicos, que interfieren la comunicación efectiva con nuestro Dios. Amén. Podemos repetir: los enemigos de la oración son ¿qué? Son obstáculos. Son obstáculos de tipo ¿qué? Espiritual, emocional, mental y físico, que interfieren nuestra comunicación efectiva con Dios. Amén. Entonces tenemos 4 tipos de obstáculos, y esos 4 tipos de obstáculos los vamos a distinguir o a clasificar o a determinar como enemigos. Y los 4 enemigos de la oración los vamos a titular así: el enemigo número 1, Satanás; el enemigo número 2, el afán; el enemigo número 3, las distracciones; y el enemigo número 4, tiempo mal usado. Amén. ¿Cuántos enemigos vamos a estudiar? 4. ¿Cuáles son esos 4 enemigos? Número 1, Satanás. Número 2, el afán. Número 3, la mente distraída. Y número 4, el tiempo mal usado. Satanás, los afanes, mente distraída y tiempo mal usado. Esos son los 4 enemigos. Hay muchísimos más, pero los hemos clasificado en el orden de los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Espirituales, emocionales, mentales y físicos. Los obstáculos espirituales, Satanás. Los obstáculos emocionales, el afán. Los obstáculos mentales, las distracciones. Y los obstáculos físicos, la mala utilización del tiempo. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a estudiar el primero. El primer enemigo para que el creyente no ore es Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo conoce la importancia de la comunicación con Dios. Acuérdese que Satanás, antes de ser diablo, era ¿qué? Un ángel, querubín, grande y protector. Y la palabra diablo quiere decir el que se opone, o quiere decir el adversario. Entonces Satanás es enemigo por naturaleza. La naturaleza caída del diablo lo hace un ser adverso. Él es adverso, él se opone,
Él ataca y Él va a querer destruir toda obra de consagración del creyente. ¿Cómo actúa entonces el enemigo oponiéndose a la oración de un cristiano? Bueno, tomamos nosotros el pasaje que leímos del libro de Daniel capítulo 10 versículo 12 y 13. En ese pasaje hay una explicación, aleluya. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el día primero que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Eso se llama ¿qué? Disposición. La oración también es un acto de ¿qué? De disposición. Cuando usted ora, se dispone. No es que le vino el deseo de orar ya. No. Esto es un proceso. El creyente tiene deseo de orar porque Dios trabaja en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu y hasta en su cuerpo físicamente. Entonces, cuando el Señor lo va preparando, usted ya tiene ese deseo de orar, de invocar el nombre del Señor. Cuando el corazón entiende y se humilla, entonces ora. Pero cuando el corazón entiende y se humilla y tiene el deseo de orar, en ese mismo instante el enemigo empieza a actuar. ¿Para qué? Para oponerse. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, el enemigo se va a oponer, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron, léalo por favor, fueron ¿qué? Oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino ¿para qué? Para ayudarme. Ahí nosotros vemos tipificada la acción del enemigo en sentido figurado como el príncipe de Persia, que se opuso durante un tiempo de 21 días. Acuérdese que la oración de Daniel estaba dispuesta ¿en cuántos días? En 21 días, en 3 semanas. Entonces, esa disposición de oración era contrapuesta con una labor del enemigo. Cuando usted se dispone a orar, cuando usted se dispone a ayunar, cuando usted se dispone a vigilar, en ese mismo momento en que usted está de rodillas clamando, glorificando y engrandeciendo al Señor, en ese mismo momento el enemigo se levanta como opositor. Alguien dirá: pero entonces ¿para qué voy a orar? Para despertar la oposición del enemigo. No tenga miedo. El enemigo se levanta como opositor, pero el poder de Jesucristo ha vencido toda fuerza del maligno y nos ha dado libertad para glorificar su nombre. Por eso la palabra del Señor también nos da otra cita referente al primer enemigo. Estamos estudiando los 4 enemigos de la oración. Amén. El uno es el espiritual, tipificado en la labor demoníaca de oposición a que el creyente ore. Zacarías capítulo 3 versículo número 1. Zacarías 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, todos, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Subraya esa palabra, acusarle o acusador, porque el ministerio, escúchelo bien, el ministerio demoníaco tiene como una de las principales acciones perversas la acusación. ¿Sí lo sabía?
Bueno, si lo sabía, pero si no lo sabía, apréndalo. Y si ya lo sabía, recuérdelo. El enemigo es el principal, ¿qué? Acusador. El diablo en su naturaleza perversa y destructora es acusador de oficio. El oficio de él es la acusación. ¿Y de qué acusa? Acusa, ¿sabe qué? Cuando el creyente va a orar y se dobla sus rodillas, lo acusa y le dice: ¿cómo te estás poniendo a orar? Sí, mira lo que hiciste, mira en los líos que estás metido, mira el problema que tenés en casa, mira tu hijo, mira tu esposo, mira en la iglesia los problemas con los hermanos, mira las discusiones que tienen entre los servidores, incluso los problemas que hay en esto, en lo otro. ¿Cómo te arrodillas para orar? Entonces, cuando el creyente es débil, dice: ¿verdad? ¿Para qué me voy a poner a orar si el Señor no me va a escuchar? Y se levanta y se va. Y el enemigo pega una carcajada y dice: logré lo que quise, que se levante un hombre y una mujer de rodillas y deje de orar. Pero ¿sabe qué? Para vencer al acusador hay un texto maravilloso de oro que le voy a pedir que se lo aprenda de memoria. Y ese texto, cada vez que el enemigo lo quiera acusar, usted recite de memoria el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1. Ayúdeme por favor. Romanos 5:1. ¿Sabe qué dice Romanos 5:1? Justificado pues por la fe tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que podemos alabarle mejor y darle un aplauso al Rey. Entonces, cada vez que el enemigo lo acuse, cuando usted quiera orar, usted diga: yo ya soy justificado por parte de Dios. Entonces, acuérdese que cuando usted va a orar, el enemigo se opone. Dijimos, la labor del enemigo es la oposición, tipificado en la historia de Daniel como el príncipe de Persia, que se opuso durante 21 días. Así el enemigo se le va a oponer espiritualmente. ¿Y dónde va a trabajar? En su espíritu, diciendo: no ores. ¿Para qué oras? ¿Por qué oras? Y después, ¿sabe qué? Lo va a acusar, porque la labor del enemigo es la acusación. Pero el poder de Jesucristo se da en la justificación. Dele gloria a Dios. Y le voy a dar otro texto de oro para tratar este punto número 1. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. A su nombre sea la gloria. Segunda de Corintios 11, 3. Este texto nos va a servir muchísimo. Pero temo que como la serpiente, está hablando de la serpiente antigua, Satanás, con su, ¿qué? Con su astucia, es un ser astuto, engañó, un ser engañoso, a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire el apóstol cómo utiliza este versículo. Si lo analiza bien, ¿verdad? Está utilizando la labor histórica, perversa y originaria de Satanás contra la humanidad. Y menciona el primer caso de engaño. ¿Cuál fue el primer caso de engaño del diablo frente a un humano? A Eva, a nuestra madre, porque Eva quiere decir madre de todos los vivientes. El enemigo engañó a nuestra madre llamada Eva. ¿Sabe qué? Le engañó los sentidos, y utiliza un término para que los sentidos nuestros no sean extraviados. Entonces,
el sentido del hombre es extraviado por el engaño de Satanás. Y hay un sentido sensorial, hay el olfato, el tacto, el gusto, la vista, pero hay un sentido espiritual. Satanás ataca al sentido espiritual. ¿Y cuál es el sentido espiritual? Es la sensibilidad espiritual, es el discernimiento espiritual. Hay personas que cuando van a orar no pueden orar porque el enemigo les ataca el espíritu, no al santo, sino al espíritu humano que tenemos nosotros, al espíritu de vida, porque Satanás no puede contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, pero Satanás sí perturba al espíritu humano, pero el espíritu humano debe ser, aleluya, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué palabra Dios nos está dando? ¿Cómo les parece? El primer enemigo, entonces, ¿cuál es? Satanás. ¿Cómo actúa él? Ya le dijimos, oponiéndose, acusando y extraviando. Mire, los que les gusta escribir, hagan allí un cuadro muy bonito en su cuaderno, en su dispositivo. El enemigo es el principal enemigo de la oración, y el enemigo actúa oponiéndose, acusando y engañando. Pero hay poder en el nombre de Jesús, que Jesucristo no es que lo va a vencer, ya lo venció, despojando a todo principado y a toda potestad, y triunfó sobre toda hueste maligna sobre ellos en la cruz del Calvario, y el enemigo está vencido porque Cristo Jesús lo venció. Vamos con el enemigo número 2 de la oración. ¿Cuál era el enemigo número 2? El afán. Y eso está dentro de ¿qué? De los enemigos emocionales. Sí, querido hermano, porque cuando alguien ora, ora la totalidad del hombre, ora no solamente el espíritu, ora también nuestra mente. Claro, porque cuando uno ora no es que pierde la cabeza, no. Usted podrá estar muy en el espíritu, muy hablando en lenguas, pero usted está consciente, ¿sí o no? Usted está consciente de lo que está haciendo, porque su mente está en oración, porque la mente fue creada por Dios. Dios nos dio la mente. No se puede oponer la mente de un cristiano a la oración, no, pero sí hay ataques de orden mental o emocional y también físico. Hoy nos toca el segundo lugar para el afán, que está dentro de los enemigos emocionales. Sí, aleluya, sí está bien, ¿verdad? Dentro de los enemigos emocionales. Hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer el libro de Filipenses. Gloria a Dios. Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo número 6. En el nombre de Jesús hay victoria. ¿Cuántos lo creen? Bueno, Filipenses 4, 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de los ataques de orden emocional, ahí están los afanes. La parte emocional nuestra ora, aleluya,
Cuando una persona está triste y se pone a orar, su oración tiene un matiz. Cuando una persona está alegre y se pone a orar, su oración tiene otro matiz. Cuando una persona está preocupada y se pone a orar, su oración tiene otro matiz. Le hablo del inicio de la oración. Cuando una persona está con su mente en otra cosa, le cuesta orar, no va a poder orar. Entonces va a tener ataques de índole ¿qué? De índole emocional. Vamos a mirar un pasaje de la Biblia que nos aclara esto. San Lucas 10, 41 y 42. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a leer. ¿Qué dice? San Lucas capítulo 10, 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, leámoslo hermanos, ¿qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, ahí nosotros vemos a dos hermanas, Marta y María. Marta servía al Señor en los quehaceres de la atención, no era malo, pero eso lo produjo, según la definición del Señor, dos reacciones de carácter emocional. ¿Cuáles fueron? El afán y la turbación. No estaba poseída de un espíritu malo, no estaba enferma, no estaba en ninguna otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Los quehaceres de la casa. Uy, se sonríe el hermano. Claro, estaba en los quehaceres de la casa, pero en los quehaceres de la casa creo que le puso mucho afán. Aleluya, diría, aquí va a venir el Señor Jesús y esto tiene que estar ordenado, limpio, y nadie me pisa una vez que barra la casa. Seguramente podría haber dicho eso Marta, o tráigame esto, tráigame lo otro, y estaba turbada. Entonces el Señor, cuando la vio, le dijo, Marta, hay un problema en ti. Tú estás haciendo las cosas materialmente bien para el cuidado mío, pero eso te ha generado problemas emocionales. Y los problemas emocionales que tú tienes, Marta, son dos: el afán y la turbación. Entonces hay muchas hermanas y hermanos que no pueden orar porque están afanados y turbados. Afanados en los quehaceres, afanados en el trabajo y están preocupados, se ponen a orar y cuando están orando dicen, ay, la ropa empezó a llover. Ay, se levanta y se le acaba el sentido de la oración. Está orando, aleluya, y dice, ay, ya me retraso al trabajo, y se levanta. Y no digo que ir a trabajar es pecado, ni cuidar, ni lavar la ropa, ni estar en las cosas de la casa es pecado, no, de ninguna manera. Pero si eso no está bien controlado, eso le puede producir ¿qué? Afán y turbación. Y eso le va a producir que su oración no sea ¿qué? Efectiva. También se produce problemas de carácter emocional, escríbalo, cuando una persona va a orar y tiene conflictos matrimoniales. No se puede orar. La misma Biblia dice que si alguien está enojado con el esposo, con la esposa o con el hermano, ¿cómo va a orar? Primero tiene que reconciliarse y después ponerse a orar. Pero una hermana me dijo, un hermano me dijo, pastor, por favor dele un consejo a mi esposa. Y yo le dije, ¿cuál? Porque usted sabe que mi esposa es una hermana de oración y era conocida, muy conocida en la iglesia. Le digo, claro, ella es una hermana de oración. Y él no era tan consagrado externamente, se lo veía, pero iba a la iglesia. Y él dijo, lo que pasa, hermano pastor, es que cuando ella se enoja y como toda pareja tenemos discusión,
ella se arrodilla y levanta las manos, y cuando sabe que yo estoy escuchándola, ella empieza a decir: Señor, reprende al enemigo. Señor, se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Imagínese, ella había hecho de su vida doméstica un enfrentamiento y hasta había tomado un salmo que se refiere a la muerte de Cristo como en defensa de sus actos. ¿Sabe por qué? Porque tenía un problema emocional que lo mezclaba con la oración. Hay personas que se ponen a orar y realmente no están orando, sino están sacando toda su ansiedad emocional, su molestia con el esposo, su desesperación con el hijo, con la hija. Y alguien dirá: estoy llorando. Alguien me dijo: pero sí, estoy llorando. No, más bien es una manera de ¿qué? De sacar toda esa parte emocional, pero no en adoración. Recuerde que el Señor no actúa como un psicólogo ni como un psiquiatra. Los problemas emocionales, las discusiones se tienen que resolver dialogando, pidiendo perdón o perdonando, y después sí levantando las manos a los cielos para poder orar. Puede alabarle al Señor. Puede alabarle al Señor. Alabanzas a tu nombre. Los problemas emocionales no bien tratados se convierten en afán y son enemigos para la oración. Hay problemas emocionales de afanes laborales, presión en el trabajo, largas jornadas. Cuando usted tenga un problema en el trabajo y esté afanado, eso no le va a permitir orar. Por eso trate de resolver esos problemas, porque no le va a permitir orar. Cuando usted discute mucho en el trabajo, se enoja mucho en el trabajo con sus compañeras, con sus compañeros, trate de decirle: Señor, ayúdame, yo quiero orar. Pero es difícil que alguien se arrodille y empiece con toda esa carga laboral. Y usted dirá: pero es que, pastor, para eso es que oro, para entregarle al Señor mis cargas. Tiene razón, pero ¿sabe qué? Le digo otra vez: no vamos a hacer de la oración un diálogo emocional nada más, porque si no nos vamos a descargar emocionalmente. Y hay gente que ora y llora y cuenta los problemas, pero sigue igual. La oración no es solamente emocional. La oración es un acto ¿qué? Espiritual, donde intervienen nuestras emociones, pero para corregir nuestros defectos. Porque no ganamos nada una hora de rodillas llorando de rabia por los problemas con el esposo, y después me levanto de orar y a la primera que lo veo sigo discutiendo. No sirve de nada. Por eso es que dice: ¿por qué mis oraciones no tienen respuesta? Porque no están orando bien, porque están solamente sacando sus emociones, pero no recibiendo el poder espiritual de nuestro Dios. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Vamos con el enemigo número 3 de la oración. ¿Cuánto estamos contentos de poder entender la palabra? ¿Cuál era el enemigo número 1? Satanás, que ataca en el orden ¿qué? Espiritual. ¿Cómo ataca el enemigo? Se opone, acusa y engaña. Lo vimos en el punto número 1. Y en el punto número 2, ¿cuál era? El afán, que son problemas de carácter emocional. Una mente que esté afanada no va a poder orar con libertad, así se pase 1 o 2 horas de oración. Si primero no organiza sus afanes y organiza sus emociones y sigue orando, le va a costar hacerlo. Vamos ahora a el enemigo número 3, escríbalo: una mente que distraída. Vamos a mirar en el nombre del Señor un versículo. Salmo 40:10. Salmo 46:10. Salmo
46:10. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Mire, solamente dice así: estad fuerte, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bueno, hasta ahí nada más. Estad ¿qué? Estad quietos y ¿qué? Y conoced que yo soy Dios. Entonces el Señor le dice a alguien: quédate quieto, quédate tranquilo. A su nombre, gloria. Yo recuerdo, aleluya, que había un hermano que quería recibir el poder del Espíritu Santo en una iglesia. Y el hermano dijo: yo quiero recibirlo, pero le costaba quedarse quieto. Hay personas que les cuesta quedarse quietos, ¿verdad? Tienen un problema de distracción, se distraen fácilmente. Y él escuchaba un ruido y miraba hacia atrás. Veía que alguien era muy voluntarioso. Si veía un niño que tiraba un papel, él desde la última fila se venía y la levantaba. Digo, bueno, es un acto positivo. Cuando venía alguien, sonaba por allí la puerta, se levantaba y la cerraba. Él estaba así, atento a todo. Él no podía quedarse 45 minutos escuchando la palabra, porque entraba, salía, se movía de aquí para allá. No podía estarse quieto. Entonces ahí es difícil que alguien reciba el poder del Espíritu Santo, porque su mente no está fija, sino que está ¿qué? Distraída. Y uno de los enemigos más fuertes, escríbalo, quizá algún día le damos solamente una clase solamente de eso. Uno de los enemigos más fuertes contra la oración es la distracción. Y le voy a decir, las distracciones se pueden clasificar como pensamientos sobre muchas cosas que distraen la atención de lo que hacemos. Cuando una persona no se puede, aleluya, hay personas que dicen: no, en la iglesia no hay que concentrarse. Un día alguien me dijo: no, en la iglesia concentración no es, eso es del mundo. Pero si vamos a la definición, palabra concentrarse quiere decir focalizar el pensamiento en algo. Nosotros no somos una iglesia ni una organización que practicamos el control mental. Eso no lo hacemos, no. Pero el poder de Dios sí tiene control sobre nuestra mente. Y el enemigo sí quiere que distraer nuestros pensamientos. Cuando una persona, aleluya, quiere focalizar, debe colocar su pensamiento en Dios. Por eso el Señor utilizó esta enseñanza. San Mateo, vamos a leerlo, capítulo 6, versículo 6. Estamos estudiando el tercer enemigo de la oración. ¿Cuál es? Una mente ¿qué? Distraída. Una mente distraída no va a poder orar. No va a poder orar. Es imposible que ore una mente distraída, porque no sabe lo que va a hacer. Mire lo que dijo el Señor Jesús respecto a este problema. Mas tú, vamos a leerlo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. Puede darle alabanzas al Rey. Le voy a explicar ese versículo desde dos aspectos. Tome sus apuntes. Entra en tu casa y cerrada la puerta, en el sentido literal, es la acción privada de la oración de carácter físico. La oración tiene que darse en un lugar donde no haya distracción. Le estoy hablando la oración de consagración personal, de devoción interna y profunda. Es muy difícil ponerse a orar cuando en su casa, en el horario que usted quiere orar, el niño llora.
Aleluya, se levanta, el otro busca la mochila, el cuaderno, los útiles, el zapato, las herramientas, el vehículo, el timbre, pasa el vehículo que levanta la basura, pasan los bomberos, hay una distracción total. Entonces allí es muy complicado. Por eso las personas, si tienen las posibilidades de organicen bien su tiempo. Trate las madres que tienen hijos pequeños de orar cuando ellos duermen. Las esposas cuando salen ya todo, el esposo, los hijos estudiar y se quedan a solas, aprovechan para orar. Y los que van a trabajar, aleluya, búsquese un horario cuando ya descanse un poquito y pueda orar. Porque es muy difícil cuando usted es un hombre ocupado y le suena el teléfono y lo llaman y el mensaje y la cuenta y el banco y el patrón y el empleado y las cosas. Usted está pendiente de su teléfono y es difícil. Por eso es lindo la oración de la madrugada. Es muy buena la oración de la madrugada. Hoy nos pasó algo aquí hermoso a la madrugada. Nos pasó, y digo particularmente, porque por el tema de ir mirando el grupo de oración, teníamos un tiempo de oración y ya faltando 5 minutos para terminar ese tiempo, teníamos que ponernos y levantarnos para hacer el devocional final. Pero hoy dejé el teléfono un poco más acá y me fui a orar más allá, y pasó el tiempo y le digo delante de Dios, mire, me arrodillé y parecían 5 minutos, y cuando ya abro los ojos veo a un hermano de pie, digo, ¿qué pasó? Ya pasó el tiempo. Fueron como 5 minutos y ya había pasado 1 hora que se fue en 5 minutos. ¿Por qué? Porque nunca miré la hora, porque nunca miré nada. Por eso cuando usted va a orar, incluso si tiene música y quiere poner una música de YouTube y le sale el corte comercial, le sale esto, esos son distractores. Son distractores. Porque usted tiene que estar pendiente del teléfono, que la música, que le viene en la parte comercial, el anuncio y se le va. Eso no. Aleluya, pida que alguien le baje algún tipo de música, vea cómo lo hace, pero que no lo distraiga. Deje el teléfono lejos, 1 hora por lo menos. Yo creo que el mundo no se va a acabar, aleluya, si usted deja el teléfono 1 hora. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted puede orar sin distracción. Deje el reloj a un lado. Utilice un temporizador de tiempo para que le avise cuando ya terminó. Pero que no se levante, no se distraiga, porque la mente es muy frágil y se distrae fácilmente. Pero cuando usted pone su corazón y todos sus pensamientos en Dios, qué lindo que es orar. A ver, los que creen que es así, denle aplausos. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:8, creo que el Señor nos está dando muchos consejos bonitos. ¿Cuántos lo estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Filipenses 4:8, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dele gloria a Dios. Mire, el pensamiento es tan veloz. Aleluya. Y le voy a dar, le voy a dar unas recomendaciones que en lo particular me han servido. Usted puede tener otras que me recomienda a mí, pero ahora, como tengo la oportunidad de dirigirme a usted, le puedo recomendar lo siguiente. Cuando usted vaya a orar, no empiece de carrera a pedir. No se arrodille a pedir. Primero, ¿sabe cómo la mente se va preparando y el corazón? Exaltando, glorificando, bendiciendo al Señor. Y una de las cosas que a mí me ha servido mucho, ¿sabe cuál es? Es recitar la Biblia.
cuando usted esté orando, recite la Biblia y empiece a decir: aleluya, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Recite: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mirad, a mí sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay tantos versículos. Entonces allí todo pensamiento tiene que alejarse. Hoy nosotros estuvimos haciendo una oración por señales, prodigios y milagros. Y mientras oraba, aleluya, yo decía y recordaba el pasaje de San Juan 9, aleluya, cuando el Señor puso lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y cuando se lavó estaba viendo. Recuerda el pasaje de la puerta del templo llamado La Hermosa, cuando Pedro y Juan le dicen: yo no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Recite la Biblia mientras esté orando. Recuerde personajes de la Biblia. Aleluya. Piense en la grandeza de Dios. Ponga su pensamiento en Dios. Focalice sus ideas en Dios. Focalícelas. Ponga su mirada en Dios. Aleluya. Trate usted de poner toda su mente en la presencia de Dios. Y el cuarto enemigo de la oración, aleluya, tiempo mal usado. Cuarto enemigo de la oración, el tiempo mal usado. Eso lo colocamos dentro de ¿qué tipo de enemigos? De los enemigos físicos. Estaba leyendo y dije: ¿será de colocar el tiempo como un enemigo físico? Y allí hay una idea. Bueno, el tiempo es abstracto, pero cuando usted materializa el tiempo se vuelve físico. Y los enemigos físicos de la oración son todos aquellos factores externos o corporales que interfieren en la capacidad de una persona para que ore efectivamente. La falta del tiempo, escríbalo, o sobrecarga de actividades. Aleluya. Una persona que no tenga bien organizado el tiempo va a tener una sobrecarga de responsabilidades y compromisos diarios que lo dejan ¿qué? Muy agotado. ¿Sí o no? Lo dejan agotado. Usted ha visto que hay personas que aman al Señor de una manera muy linda, pero se arrodillan y alcanzan a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y se van al tercer cielo del sueño y ya no pueden más. ¿Sabe por qué? Porque tienen que acumulación de cansancio, porque tienen agotamiento físico, porque tienen descompensación física o tienen mucho desgaste de energía. ¿Sí lo está comprendiendo? Una hermana me dijo: pastor, no sé lo que me está pasando. Ahora que voy a orar me estoy durmiendo, me duermo. Voy a orar, antes oraba y no me dormía, pero ahora me pongo a orar y me duermo. Y el esposo me dice: pero contale toda la verdad. Y le digo: ¿cuál es la verdad? Dice: mire, lo que pasa es que el médico me dijo que tengo que caminar 1 hora por día. Entonces yo me levanto y voy a caminar. Y cuando llego agotada de caminar, me arrodillo y me duermo orando. Le dije: bueno, entonces
Lo que pasa es que lógicamente usted no estaba acostumbrada a caminar y caminar 1 hora por día y viene cansada y se duerme. Entonces vamos a hacer un cambio. Primero levántese a orar y después ¿qué? A caminar. Y es algo sencillo. ¿Sabe por qué? Porque la oración sí demanda ¿qué? Condición física. Porque si usted está muy cansado, se va a dormir, ¿sí o no? Se va a dormir y no está pecando. No. Alguien extremadamente dice, no, sí es pecado dormir cuando se ora. Lo que le estoy diciendo es cómo el cuerpo responde físicamente. Si el cuerpo está muy agotado, se va a dormir y allí la oración no resulta efectiva. Por eso trate de organizar el tiempo. Aleluya. Le pido por favor que trate de tener un tiempo de oración para que su cuerpo se adapte a un tiempo de oración. Si usted es de las personas que duerme temprano y se levanta temprano, bueno, antes que amanezca, saque un tiempo de oración. Si usted es de las personas que no se levanta temprano, bueno, ore en la noche entonces. Aleluya, pero ore. Si usted es de las personas que dice no, en la tarde yo tengo, porque aquí tenemos ahora 3 grupos de oración, en la madrugada, en la tarde y en la noche. Y hay un lindo grupo que viene a las 2 de la tarde, un horario que les queda muy bien a muchas personas. Hay otro que dice, no, a mí me queda mejor a la madrugada. Bueno, ore a la madrugada. Hay otro hermano que dice, no, a la madrugada no, a mí me gusta o quiero orar a las 9, 10 de la noche. Ore. Busque el tiempo adecuado, pero ore. Cuando alguien dice no tengo tiempo, no es que no tiene tiempo. ¿Cómo no va a tener tiempo para la oración? Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. San Mateo 6:33. ¿Qué dice? San Mateo 6:33. Mas buscad, vamos a leerlo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo principal es el reino de los cielos, y entre las cosas del reino de los cielos está la oración, y todo lo demás es añadido. Yo les he contado el testimonio cuando estaba terminando la universidad, ya era pastor y me dieron la oportunidad a la administración de la iglesia de terminar mis estudios porque me faltaban unos meses y tenía que preparar unos exámenes y preparar las prédicas, las visitas. Y yo le dije, Señor, ayúdame por favor, porque la tarea ministerial demanda mucho tiempo. Y yo dije, Señor, ayúdame, todos estos libros que tengo que dar examen, ayúdame. Y le digo, literalmente me puse a orar, Señor, ayúdame, ábreme el entendimiento, por favor, que cuando abra estos libros y me ponga a estudiar, todo me quede grabado y pueda dar un buen examen. Y fue así, hermano. Terminé un día de oración y de ayuno y me puse a estudiar. Al otro día fui a rendir el examen y todo. Tenga uno, listo. Ven. Y como tenía que ir a predicar, salí primero del examen y me fui. Y los estudiantes dijeron, ¿y cómo ya se va tan rápido? Sí, porque cuando usted tiene la mente de Cristo, el Señor lo ayuda hasta en los detalles más mínimos. No es fanatismo, es realidad. Cuando usted ora, el Señor le resuelve los problemas que usted no puede. El Señor atiende las cosas que usted no sabe. El Señor hace las cosas que usted debería hacer. El Señor se las hace. Hay poder en el nombre del Señor. Y lamentablemente, escúchelo bien, hay un enemigo excesivo que está robando el tiempo a la iglesia en el mundo entero, a los creyentes. ¿Sabe qué? Que hay muchas personas que están cayendo en la adicción a las redes sociales. Y la adicción a las redes sociales es uno de los principales elementos
que están robándole el tiempo a las personas. Hay personas que tienen a Cristo en su corazón, pero se pasan horas de horas navegando en internet, mirando chistes, mirando caídas de personas, mirando cosas de la farándula, mirando cosas que no tienen sentido, y pasan. Y hay una parte en tecnología que se llama el scroll infinito. Es cuando una persona entra a un video y empieza a ver algo y empieza a dar con su dedo y pasa otro, pasa otro, pasa otro, pasa otro. Eso está preparado, ¿sabe para qué? Para que una persona quede pegado su atención ahí. Por eso hay personas que están ahí con el teléfono, se ríen solos, lloran solos, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y no pueden orar porque dicen que no tienen tiempo. Pero si el Señor dijera en esta hora cuánto tiempo te mide, aleluya, la vida de alguien en redes que no tiene sentido espiritual, y cuánto tiempo es de la oración, yo creo que el tiempo para la oración no se compararía contra el tiempo que algunos cristianos le están dedicando solamente a la distracción en las redes sociales. Pero hay poder en el nombre del Señor. 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 ¿Sabe qué? Hay personas que están desplazando prioridades y le están dando atención exclusiva a cosas que no salvan, que no convierten, que no transforman. Hay personas que se están dejando influenciar negativamente por un mundo virtual. Incluso hay personas que están cambiando su concepto de oración porque en las redes hay maestros de todo y están escuchando a personas que usted no conoce cómo viven, qué hacen o qué piensan, y dicen: esta persona me está enseñando, pero no sabe realmente ni qué doctrina ni qué manera de vivir tiene. Pero ¿sabe qué? El Señor nos da una salida para los enemigos de la oración. Y esa salida está en el libro de Efesios, capítulo número 6, versículo número 10. Diga gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 6, 10? Por lo demás, lea conmigo fuerte: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en ¿qué? En el poder de su fuerza. Para vencer los enemigos de la oración, ¿qué es lo que hay que hacernos? Fortalecernos, no en nosotros, sino fortalecernos en ¿quién? Fortalecernos en el Señor. Fortalezcase en el Señor y fortalezcase en el poder de su fuerza. Para vencer a los enemigos de la oración hay que vestirse. ¿De qué hay que vestirse? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, el enemigo quiere, y se está levantando una corriente doctrinal en algunos lugares donde la gente ya no le habla de la necesidad de orar. Escasean ya, no digo que la oración es por programas, pero por lo menos hablemos de la oración. Por lo menos hagamos días de oración, días de ayuno, días de vigilia, días de intercesión. Yo sé que la oración es un acto personal que de acuerdo a la madurez cristiana usted la hace, pero hay personas nuevas en la iglesia que hay que enseñarles a orar, hay que motivarlos a orar, hay que invitarlos a ayunar, hay que invitarlos a vigilar, hay que invitarlos a formar parte de los grupos de oración. En algunos lugares esto ya está escaseando y ya no se le da la importancia, pero cuando la iglesia ora, empieza Dios a hacer cosas grandes. Empieza el Señor a despertar ese sentir. Hay poder en el nombre del Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne,
sino es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso les quiero decir en esta hora, mire, querido hermano, hermana querida, escuche por favor lo que le quiero decir en el nombre de Jesús. ¿Cree usted que alguno de estos 4 enemigos de la oración pueden estar afectando su nivel de intimidad con Dios en la oración? ¿Cree que alguno de estos 4 elementos no lo están dejando orar como Dios quiere que ore? Es tan lindo orar en la presencia de Dios, tan hermoso. A mí me encanta espiritual y humanamente ver cuando el pueblo, aleluya, y nuestros hermanos se disponen para orar. A uno le da una alegría profunda. ¿Cuánto más a Dios? Cuando alguien clama, cuando alguien se quebranta, cuando alguien adora. No sé si últimamente te pones a orar y te duermes. No sé qué es lo que te afecta. No sé si tu mente está tan cargada de ansiedad. No sé qué es lo que no te deja sentir la presencia de Dios. Pero hay un momento en que uno se arrodilla. No sé si le ha pasado a usted. Uno se arrodilla y empieza a llorar en la presencia de Dios. Y siente una gracia y un poder maravilloso. Alabanza. Los grandes avivamientos de la iglesia, los grandes movimientos de renovación espiritual en la iglesia empezaron por personas, aleluya, que buscaron el rostro de Dios en una oración profunda. En esta noche sería lindo que alguno de nosotros sea tocado por Dios, que alguno de nosotros sea impactado por el poder del Señor y que haga algo en tu vida, que haga algo Él en mi vida. Necesitamos que nuestros hermanos, los que estamos al frente de la congregación, pastores, diáconos, líderes locales, quienes dan clases a los niños, quienes cantan, quienes tocan, quienes dirigen un culto, quienes evangelizan, profundicemos, aleluya, en la oración y que detectemos los enemigos. Si el enemigo te acusa, si el enemigo te dice tantas cosas, en esta noche levanta tu voz a los cielos, invoca el nombre. Invócalo. Invócalo con todo tu ser. Oh, santo, alabanza. Señor, pido con todo mi corazón que despiertes en alguien que escuche esta palabra un deseo profundo de clamar intensamente. Por la autoridad de Cristo Jesús. Oh, quiero en esta hora hacer una oración junto a ustedes para que la gloria de Dios se derrame aquí. Y los que están escuchando esta palabra puedan tener ese deseo. Venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo. Vamos a invocar este nombre. Vamos a invocar este nombre lindo. Vamos a invocar este nombre santo. Vamos a invocar este nombre maravilloso.
Vamos a decirle: lléname, lléname de tu Espíritu Santo. Creo que en este momento la presencia de Dios se va a derramar aquí. Sí, lo deseamos, Padre. Lo deseamos con toda el alma, Señor. Deseamos que alguien allá en su casa pueda sentir el poder del Espíritu Santo. Que alguien aquí pueda sentir esa unción renovadora. Soberano Dios, si toca el corazón de alguien de los que está aquí, de los que escucha esta palabra. Señor, esta palabra fue dada directamente desde el propósito de Dios para una iglesia que necesita volver su rostro al autor de la vida. Los días son malos, los tiempos son cortos. Se necesita en este tiempo una iglesia dispuesta. Una iglesia dispuesta, una iglesia humillada, una iglesia entregada. Oh Señor, una iglesia dispuesta. Soberano Dios, haz una obra en alguien. En este momento rompe todas las ataduras que hayan en alguien. Quita todas las cargas que haya en alguien, Padre Santo. Señor, toda ansiedad que haya en alguien. Señor, hay poder en el nombre del Señor. Aplauda su presencia. Que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser esté solo para ti. Tota salabayara la babasaya. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Maravilloso. En el nombre de Jesús hay poder. Milagroso Señor. En el nombre de Jesús hay poder. Llena este lugar. Sola babasa la bayara la bayara.